Bienvenidos a la conferencia número 6 de Automatización Industrial y Autómatas. Esta vez estaremos hablando sobre autómatas programables. Los objetivos de la presente actividad son analizar la estructura y el principio de funcionamiento de los PLC, estudiar las características que permiten la utilización de los autómatas en la programación de procesos. Lo primero es que debemos aclarar que cuando nos referimos a autómata o a PLC, estamos hablando de lo mismo. Bueno, este es el sumario que vamos a seguir. Aspectos generales sobre los autómatas, estructura, selección de un autómata, consideraciones a tener en cuenta cuando se vaya a utilizar un autómata, alimentación y protección de un PLC, ciclos de trabajo y averías a programar. Vamos a ver ejemplos de programación para PLC, diagramas de contacto con puertas lógicas, diagrama funcional, diagrama de flujo y grasero. Bien, sobre la actividad anterior, recordamos que el mando en los motores eléctricos utilizando relé y contactores fue objeto de estudio del tema 2 de esta asignatura. En la actividad anterior realizamos la prueba entre semestral 1, en el caso de ustedes como están remotos, pues realizaron las tareas que les he ido pidiendo y pasaremos al análisis de los resultados de la misma, que lo pueden revisar en Moodle si quieren. Los autómatas programables o PLC. PLC viene de las siglas en inglés de controlador lógico programable. En la actualidad se reconocen como los dispositivos de control más ampliamente utilizados en la automatización industrial. El empleo de autómatas programables para la automatización de procesos industriales está ampliamente difundido en la industria cubana, en ramas tan importantes en nuestra economía como la azucarera, energética, turística, química, minera, electrónica, petrolera, etc. Un autómata programable es un aparato electrónico programable por un usuario programador y destinado a gobernar dentro de un entorno industrial máquinas o procesos lógicos secuenciales, lo que vendría siendo la sustitución de los circuitos de control que aprendimos a realizar con relé y contactores. También se conocen los PLCs como una caja negra en la que existen unos terminales de entrada a la que se conectan los captadores, botones o pulsadores, límites o finales de carrera, fotoceldas, detectores, etc., y unos terminales de salida o actuadores, bobinas, lámparas, electroválvulas, de tal forma que su actuación esté en función de las señales de entrada en cada momento según el programa almacenado. Los PLC se introdujeron por primera vez en la industria en 1960, fíjense qué fecha tan antigua. Bedford Associates propuso algo denominado controlador digital modular, Modicom era el nombre comercial de Modular Digital Controller. A mediados de los años 70, las tecnologías dominantes de los PLC eran máquinas de estados secuenciales y CPU basadas en desplazamiento de bits. Los AMD 2901 y 2903 fueron microprocesadores muy populares en el Modicom y los PLCs de la marca AB. En los años 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con el protocolo MAP, Manufacturing Automation Protocol, de General Motors, o sea, trataron de estandarizar los lenguajes de comunicación que se usaban en el control industrial. Ya de esto hablamos un poco en la conferencia número 3. En los años 80 también fue un tiempo en el que en PLC se redujeron las dimensiones del mismo y se pasó a programar con programación simbólica a través de ordenadores personales en vez de los clásicos terminales de programación. El terminal de programación era una máquina de propósito específico que servía solo para reprogramar los PLC. De hecho, todavía hay muchos PLC que traen su terminal de programación normalmente incorporado, aunque también lo hay como un dispositivo adicional. Y dejaron de usar esto para empezar a usar las computadoras, que es lo que hacemos hoy en día y lo que van a hacer ustedes en el proyecto. Los años 90 han mostrado una gradual reducción en el número de nuevos protocolos y en la modernización de las capas físicas de los protocolos más populares que sobrevivieron a los años 80. Aquí se refieren a los protocolos de comunicación. Cada vez son menos, ya lo hablamos, muy fuerte, va quedando Modbus, Profibus, Fieldbus y poco más. Hoy en día los autómatas son capaces de hacer un grupo de cosas que van por ustedes el estudio, o sea, un estudio independiente, y deben incluirlo en el proyecto. Recuerden que tienen una guía para el proyecto y esta es una de las cosas que deben responder en la tarea a modo de introducción de la sección que van a realizar con el PLC. Bueno, la estructura de los PLC. Existen PLC con estructura que llamamos compacta. Este tipo de PLC, llamados en el mercado nanoautómatas, nos van a permitir programar normalmente hasta 48 líneas de entrada-salida. Son autómatas potentes en el ámbito de programación y comunicaciones con equipos externos, sobre todo con terminales de diálogo. O sea, son soluciones que se venden
compacta para que con ese equipo puedas resolver cualquier problema al que te encuentres dentro de su rango de acción. Ya ven que no tienen demasiadas entradas y salidas. Están pensados para aplicaciones pequeñas, pero no olvidemos que disponen de cálculos matemáticos básicos hasta calendario real con la posibilidad de activar variables en función del tiempo. O sea, durante un determinado espacio de tiempo, desde segundos hasta años. Como quiera que tienen estos calendarios, te puede programar cosas como el encendido de las luces a una hora específica de la noche, el apagado por la mañana, pero además te puedes poner creativo y hacer que esto cambie con la época del año. Ya saben que no se comporta igual la luz solar dependiendo de la época del año. Y disponemos de todo esto en un pequeño PLC de estructura compacta. Aquí tienen un ejemplo de estructura compacta. En la imagen se ve el PLC Easy. Vean que el PLC Easy tiene el terminal de programación en la pantalla, o sea, no necesitamos programarlo desde un dispositivo adicional. Allí mismo tiene su teclado y tiene su pantalla para programar. Estos son llamados nanoautómatas y tienen también salidas especiales que permiten generar impulsos para el control de motores paso a paso, que por ahí había alguien en la tarea que tenía eso, motores paso a paso. Pues bueno, yo les decía que con PLC es más sencillo porque no son raros los PLC que pueden controlar este tipo de motores con un módulo, no tienes que programar mucho, ¿no? Y también pueden manejar equipos más o menos lejanos entre ellos, ¿no? O sea, con este tipo de señales pueden gobernar equipos a distancia. Luego están los de estructura modular. La estructura modular existe en dos variantes. La estructura americana, que separa las entradas y salidas del resto del autómata. Y está la estructura europea, que es la que vemos en la imagen, donde cada módulo es de una función. O sea, en la estructura americana solo los módulos de entrada y salida están aparte, mientras que en la estructura europea cada módulo, vean este que tenemos en la imagen acá, tiene por aquí su módulo de la fuente de alimentación, tiene su módulo del CPU, tiene módulos de entrada-salida, tiene módulos de comunicaciones, este por aquí, de programación, pero no existe un módulo principal. O sea, necesitas al menos un par de módulos cuando menos para que esto funcione, ¿no? También tenemos factores cuantitativos para clasificar a los PLC. Están los equipos pequeños, los llamamos pequeños porque manejan hasta 128 entradas-salidas, vean que no son pocas. Y tienen una memoria pequeña de 1 a 4K de RAM. Si ustedes se fijan en los valores que maneja una computadora hoy en día, pues verán que estos son números bien chiquiticos, ¿no? Están los equipos medianos, que pueden manejar más de 128 entradas-salidas y normalmente hasta 500, y tienen una memoria de hasta 32K. La memoria, dicho sea de paso, limita fundamentalmente el tamaño del programa que se le puede cargar al PLC y por lo tanto la cantidad de acciones que puede desarrollar. Y están los equipos grandes, que pueden manejar más de 500 entradas-salidas y tienen memoria de 32K y más. O sea, puedes cargar rutinas bien grandes, puedes cargar múltiples rutinas y resolver, digamos, automatizar toda una fábrica con un solo autómata, ¿no? En cuanto a factores cualitativos, bueno, existen autómatas, vamos a decir, muy elementales de nivel 1, que como el Easy que vimos allí, permiten el control de variables binarias, tienen temporizadores, contadores y registros. Eso más o menos lo que era capaz de hacer el Easy, que era el PLC nanoautómata este que vimos en la imagen anterior. Por otro lado, tenemos los de nivel 2, que permiten el control de variables binarias y enteras, con operaciones aritméticas y comunicaciones a nivel elemental. O sea, ya estos tienen comunicaciones con buses industriales y permiten operaciones con variables enteras. Quiere decir que tienen algún tipo de entrada que convierte de análogo a digital para poder trabajar con esta información, ¿no? Y por último tenemos los más avanzados, autómatas de nivel 3, que permiten el control tanto de variables binarias, enteras y reales. O sea, esta vez incluyen operaciones de punto flotante, que bueno, para los que han estudiado un poquito de eso entenderán que es computacionalmente mucho más costoso. También pueden realizar operaciones aritméticas, trigonométricas, logarítmicas, etcétera. Tienen bibliotecas muy avanzadas, permiten la manipulación de gran cantidad de datos. Puede hacer uso de entrada-salida inteligente. Recuerden que inteligente en el contexto de la automatización significa
que está controlado por microprocesador y por lo tanto hablamos con ellos a través de un bus de comunicaciones industriales y por supuesto permite comunicaciones en la red o entre otros autómatas y el que estamos usando, y esto se define como un nivel 3, serían los más avanzados. Bueno, una instalación industrial que utiliza un autómata programable, esta sería la configuración. Tenemos el proceso, que recuerden que es la esencia del proceso de control. O sea, nosotros tenemos una tarea que realizar. Sobre la tarea actuamos a través de unos actuadores y leemos el estado del proceso, o sea, sensamos nuestro proceso a través de estos sensores. Y aquí tenemos nuestro autómata, toda esta parte de abajo. Aquí está el autómata conceptual y aquí están sus entradas y sus salidas. Esto recuerden que pudieran ser módulos de entrada-salida. Y las entradas sirven para que podamos leer hacia el programa o hacia el CPU la información que hay en los sensores, mientras que las salidas nos van a permitir gobernar de forma normalmente indirecta a los actuadores. Les digo indirecta porque recuerden que hablamos de los preaccionadores. Entonces, es muy importante, y así lo van a hacer ustedes cuando vayan a entregar las tareas, que tengamos presente que el autómata no se trata solamente de un programa, sino que es muy importante definir estas conexiones para ver cómo se relaciona con el resto del proceso, de modo que cuando entregamos un proyecto hecho con el PLC debemos entregar también un esquema eléctrico donde indicamos las conexiones del PLC al resto del sistema. Bueno, la estructura básica de cualquier autómata es la siguiente. O sea, estos son las componentes de cualquier PLC o autómata. Tiene que tener una fuente de alimentación, tiene que tener una unidad de procesamiento, CPU. Tiene módulos de entrada, módulos de salida. Existen también normalmente equipos y terminales de programación. Ya vieron que el ISI lo tiene incorporado. Otras veces puedes usar una computadora, pero muchas veces hay unos terminales especiales dedicados, una especie de pantalla que puedes llevar en la mano y conectarla al equipo para programarlo. Y por último están los periféricos, vamos a verlos en detalle. Bueno, la fuente de alimentación es la encargada de convertir la tensión de la red, normalmente 110 o 220, la que nos vamos a encontrar en la industria, a baja tensión de corriente continua, que es con la que trabaja normalmente el circuito del PLC, y es un estándar 24 volts, un número que se van a topar mucho en cualquier circuito electrónico, siendo esta tensión de trabajo en los circuitos electrónicos que conforman el autómata. Entre paréntesis, aquí en esta foto tenemos un autómata que pudiéramos decir que es compacto. Este autómata es un autómata fabricado en Cuba por el ISIT. Es un autómata que se usó muchísimo en la industria azucarera, que tiene, como pueden ver, un número bastante amplio de entradas y salidas para hacer un autómata compacto. Se programaba a través del terminal de programación desde una computadora y realmente no estuvo nada mal para hacer un desarrollo cubano y resolvió un problema en la industria cubana por muchos años, aunque ya el proyecto está descontinuado. Tenemos por otro lado la unidad central de procesos, el CPU. Es el auténtico cerebro del sistema, se encarga de recibir las órdenes del operario por medio de la consola de programación y el módulo de entradas. Posteriormente las procesa para enviar respuesta al módulo de salida. O sea, el esquema de funcionamiento aquí es: adquiero los valores que me están dando los sensores a través de las entradas, los procesos con un programa en el CPU y con ese procesamiento que hice tomo decisiones para actuar sobre las salidas, que en definitiva mueven a los accionadores que inciden en el proceso. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso, o sea, la programación que ustedes van a hacer como diseñadores va a ir a cargarse a la memoria de este CPU, y para ello disponemos de diversas zonas de memoria, registros e instrucciones de programa, ¿no? Ahí vamos a ver eso en detalle, aunque esta conferencia tiene un alcance teórico. Ya tienen por ahí algunos videos de cómo programar en la práctica el PLC que vamos a estar usando, que es un PLC Siemens, un PLC bastante avanzado y con el que podemos trabajar porque contamos con una gama de simuladores que nos permiten ir desde la programación, la simulación, hasta vincular el último simulador con un SCADA, y por lo tanto pueden revisar el proceso de diseño completo, ¿no? Desde la tranquilidad de sus casas. Bueno, adicionalmente, en determinados modelos más avanzados podemos disponer de funciones ya integradas en la CPU.
como reguladores PID, control de posición, etcétera. Entre paréntesis, el autómata cubano, el Nova, incorporaba 8 PID, si no me equivoco, y con estos PID eran muy usados en los procesos de los centrales, y como el destino fundamental era el azúcar, pues incorporaban estas funciones PID, así que no había que programarlo, era decir, voy a usar el módulo PID con la entrada tal, salida más cual, y estos son los parámetros de configuración que va a tener, ¿no? Y era muy cómodo porque ciertamente en la industria azucarera se cierran muchos lazos con PID. Tanto las entradas como las salidas están aisladas de la CPU según el tipo de autómata que utilicemos. Normalmente se suelen emplear autoacopladores en las entradas y relé autoacopladores en la salida. Aquí es muy importante aislar y de hecho esto es lo que fundamentalmente diferencia a un PLC industrial de un proyectico que podamos hacer, por ejemplo, con un Arduino o con un microcontrolador como el 8051 que dieron en clase, ¿no? El punto está en que en un ambiente ruidoso, un ambiente potencialmente peligroso, porque por cualquier entrada pudiera en algún momento llegar a un alto voltaje, ya sea por inducción electromagnética, ya sea por la descarga eléctrica o por algún error, pues el CPU está protegido. Así que si llegara a un alto voltaje, no puede pasar a través del autoacoplador, que normalmente provee un aislamiento galvánico de miles de voltios. Y lo que hacemos es que, bueno, se rompe una entrada, pero el PLC sigue funcional. Y esto es muy útil en una industria, porque arreglar una entrada que se rompió, sencillamente pasar lo que estaba entrando por ahí, pasarlo a otra entrada, reconfigurar muy rápidamente el programa. Van a ver que hay algunas técnicas de diseño para que eso no sea muy difícil de hacer. Y todo sigue funcionando. Aparte de estos elementos, podemos disponer de los siguientes. La unidad de alimentación, o sea, el CPU, en alguna, ya le decía, en la estructura americana, no se concibe el CPU sin la unidad de alimentación, así que la trae incluida. También puede traer una unidad o consola de programación que nos permitirá introducir, modificar y supervisar el programa del usuario. Esto era lo que se veía en el Easy. Claro, el Easy es compacto, lo trae todo, pero trae incluido una unidad de programación también allí. Otras veces pueden venir dispositivos periféricos como nuevas unidades de entrada-salida, capacidad para ponerle más memoria, unidades de comunicación en red, etcétera. Esto es bastante común, o sea, normalmente te puedes topar un PLC que no tiene muchas variantes de comunicación, pero luego el fabricante vende módulos para que compres el módulo de comunicación que vas a usar, y así no tienes que pagar por un equipo que es capaz de comunicarse por 10 protocolos distintos y pagar ese dinero por algo que no necesitas, y te compras el módulo que necesitas, ¿no? Por otro lado están interfaces que facilitan la comunicación del autómata mediante enlaces en serie con otro dispositivo, como un PC. Para este tipo de interfaces, algunos autómatas, como el autómata LG que tenemos en el laboratorio, usan protocolo RS232 con la idea de que lo programemos desde una computadora que esté cerca. Recuerden que este es un protocolo que tiene varias limitaciones, pero es bastante típico también que venga como interfaz de comunicación RS485, que ya saben la relevancia que tiene en las comunicaciones industriales. Acá tenemos un diagrama estructural de un autómata programable. Esta sería la memoria, y vean que la memoria básicamente trabaja tiene dos secciones principales. La sección de programa, que es donde vamos a guardar nuestros programas. Si estuviéramos hablando de una computadora, pues esto sería lo que llamamos disco duro. Y la sección de datos, que es donde van a ir nuestras variables, los resultados de los cálculos o los registros que usamos para almacenar cuando tengo encendido o apagado lo que llamaríamos un relé en el diseño de relé y contactores, ¿no? Vean que dentro de la memoria de programa hay una parte ya ocupada que lo ocupa el sistema operativo. O sea, esto es un programa con el que viene el PLC de fábrica, que es el que nos va a permitir que nuestro programa sea interpretado y sea verificado, y por otro lado nos permite que programar el microcontrolador, que en definitiva mueve todo esto, pues sea más sencillo. O sea, nos permite trabajar en lenguajes muy cómodos que vamos a revisar más adelante. Y por otro lado también en la memoria de datos pues tenemos esta parte reservada a las tablas de imágenes, que lo vamos a ver incluso cuando vayan a programar en la práctica. Van a ver que esto se maneja en Siemens como tabla de símbolos, y que permite hacer cosas como, por ejemplo, esta que les decía, que cambiar
una entrada por otra sea relativamente sencillo sin tener que afectar el programa, ¿no? Esta memoria se comunica a través del bus de direcciones y de datos y por supuesto a través del bus de control con la unidad de control, el CPU. Esta es la unidad aritmético lógica, la unidad que realiza las acciones, y a su vez estos buses también comunican con las entradas salidas. Así que la idea más o menos sería algo como: leo las entradas, saco algunas cuentas usando el programa que tengo aquí y valiéndome de la memoria auxiliar de acá, y con el resultado de esas cuentas opero sobre la salida y tomo las acciones que necesito. La CPU es el corazón del autómata programable y por ende es la encargada de ejecutar el programa del usuario mediante el programa del sistema. Ya les había comentado, el programa del usuario es interpretado por un programa del sistema que viene de fábrica con el PLC. Un defecto típico de los PLC cuando se ponen viejos es que esta memoria que está acá es normalmente una memoria de tipo RAM, que como ustedes saben es volátil, de modo que cuando se pierde la electricidad se borra. Y para que no pase esto, los PLC vienen con una pila, una batería como la que tiene la laptop o como la que tiene cualquier motherboard, para preservar la información que no debe perderse, y en particular la información más importante que debe preservarse es este sistema operativo, porque nuestro programa de usuario siempre podemos volverlo a cargar, pero si perdemos el programa de sistema operativo estamos en un problema que normalmente es difícil de resolver. No imposible, pero sí difícil. Habría que volver a cargar ese sistema operativo, conseguirlo con el fabricante, y no necesariamente hay una solución expedita, ¿no? Así que probablemente hay una recomendación por ahí de cada qué tiempo cambiar la pila, poner una nueva y quitar la vieja, para no perder esta información en la memoria volátil. La función principal del programa de sistema es vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda un determinado tiempo. Ese tiempo le llamamos tiempo de ciclo máximo. A esta función se le suele denominar watchdog, que viene de perro guardián. Es una función que existe en todos los microcontroladores modernos, y la idea es que como quiera que mi PLC está controlando un proceso, este tiempo entre que yo leo las entradas, hago mis cálculos y modifico las salidas, tiene que estar acotado, porque si yo me meto en mi programa de usuario mucho tiempo calculando, probablemente porque entré en una especie de bucle infinito o algo así, entonces yo no modificaría más la salida a pesar de los cambios en las entradas, y potencialmente esto puede traer riesgo incluso para la vida de las personas o daños económicos al sistema, porque nuestro controlador estaría dejando de controlar. Ahí salta entonces el perro guardián y dice: no, este programa de usuario tiene problemas, y se pueden tomar distintas acciones, desde dar una alarma hasta quitar la energía del sistema, ¿no? Y lo tomaría directamente el sistema operativo, el watchdog, y nuestro programa dejaría de funcionar hasta que lo arreglemos, ¿no? Bueno, se llama tiempo de ciclo al tiempo que tarda el autómata programable en realizar un ciclo completo, es decir, desde que lee las entradas hasta que escribe en las salidas. Bueno, el módulo de entradas. La sección de entradas se trata de líneas de entrada, las cuales pueden ser de tipo digital o analógico. En el caso de que sea analógico, pues necesitaríamos conversores análogo-digital, que ya tienen su resolución en número de bits, y por ahí eso es toda una rama, pero no vamos a entrar mucho en detalle. En ambos casos tenemos unos rangos de tensión característicos, esto es muy importante. O sea, no se les ocurre empezar a usar ningún equipo de estos sin abrir la hoja de datos, porque luego ellos son capaces de tolerar unos niveles de tensión, y si lo excedemos en las entradas, pues podemos dañar el equipo, y ya les comentaba que pudiera ser que dañes una entrada de forma irremediable. A estas líneas conectaremos eléctricamente los captadores o sensores, interruptores, finales de carrera, pulsadores, etc. La información recibida en el módulo de entrada es enviada a la CPU para ser procesada de acuerdo a la programación residente. Se pueden diferenciar dos tipos de captadores conectables al módulo de entrada: los pasivos y los activos. Ya eso lo vimos cuando vimos sensores. Aquí tenemos un ejemplo de un push button, es un sensor en definitiva, un elemento de entrada de orden, y lo conectamos a una entrada del PLC. Aquí tenemos varios ejemplos de conexionado de entradas analógicas y digitales. En este caso, todas estas que están aquí son digitales, distintas normas. Esta es la norma europea, que es la que más usamos. Aquí tenemos norma americana.
Acá tenemos, por ejemplo, los 24 volts. Fíjense que esto es bastante típico. Para activar la entrada necesito 24 volts, pero en el mismo PLC hay una fuente de 24 volts que sale de la fuente de alimentación y que me proveen para que yo use en las entradas del PLC. De modo que yo no tengo que estar inventando para que fuera con un voltaje que pudiera no ser el que el PLC soporta. Tomo los 24 volts de aquí, conecto a una de las patas de mi botón, esto es un push button, normalmente abierto, y la otra pata al PLC. Cuando lo presione, el PLC, la corriente circula por esta vía y el PLC detecta que presionaron la entrada. Y por aquí pues tenemos una entrada analógica conectada, un detector de nivel que se conecta acá directamente, pudiera ser de 4 a 20 mA, pudiera ser de 0 a 10 volts, que son valores típicos.